Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos. Muy buenos días, nos encontramos transmitiendo en esta ocasión totalmente en vivo para Católica Radio desde las instalaciones del Instituto Bíblico Católico. Les saluda su amiga Mariel Morales. Ricardo Gutiérrez, es un placer estar con ustedes aquí, que fue mi casa durante muchos años y estamos aquí otra vez de nuevo, pero en esta ocasión pues tenemos la gran invitación, la presentación de un libro, sí, y que también está con nosotros el autor del mismo, que más adelante nos va a hablar del tema, ¿verdad, Mariel? Así es, por lo tanto tenemos el honor de poder conversar con su autor, aunque sea brevemente, porque en su ayuda viene la presentación que magistralmente él nos va a hacer, a quien le damos la bienvenida al maestro. Sí, le vamos a dar las gracias de antemano que esté con nosotros y la bienvenida también al ingeniero doctor Juan López Vergara. Muchas gracias, Ricardo. Y que vamos a presentar el libro, que es El rostro humano de Jesús. Es la 4ª edición. Mariel, por la primera pregunta, maestro, ¿qué lo lleva a escribir este libro? Pienso que ese cajón está, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias, Mariel. Es para mí un gusto. ¿Qué lleva a escribir el libro? Pues el libro lo que lleva a escribir es que es una experiencia de vida, ¿no? Es un encuentro con el Señor Jesús que yo tuve aquí precisamente en este Instituto Bíblico. Y este libro, cuando empecé a estudiar, a hacer mis cursos hace 31 años, la juventud se acumula, el tiempo pasa, y este libro es el producto del primer curso de posgrado que se dio en este instituto. Entonces se hacían apuntes, se compartían en los cursos, y con el tiempo pues vio a la luz este libro, que el objetivo es, a través del rostro humano de Jesús, entrar en el misterio del hombre venido de Dios. Muy bien, maestro, gracias. Esta es la 4ª edición de este libro, maestro. Pero ¿qué vamos a encontrar de diferente de las otras anteriores? Sí, esta 4ª edición del libro sale 21 años después de que se editó. El primer libro salió en el año de 1997 y se dieron 3 ediciones. Esta 4ª, después de 21 años de continuar estudiando, de continuar investigando, entonces dice claramente edición corregida y aumentada, porque conforme va uno estudiando, pues va uno viendo que las cosas hay que matizarlas con mayor cuidado, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en esta edición diferente? Vamos a encontrar un encuentro con Cristo bastante, diríamos que más actual, porque pues durante todos esos años de estudio me llevó a la conclusión de que en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice algo muy bonito, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Entonces este rostro humano de Jesús lo descubrimos necesitado de cariño, de apoyo en cada uno de los hermanos más pequeños que nos encontramos en el camino de la vida. Y el objetivo de este libro es no tanto un libro de erudición, que sí tiene su estudio detrás, sino un libro que mueve el corazón para descubrir en el rostro de nuestros hermanos al Señor Jesús. Ok, maestro, se puede decir que el libro El rostro humano de Jesús, podemos ver relevado el proyecto de Dios, el reino de Dios instituido en Jesús. Sí, Orígenes dice de una manera muy bonita, dice que Jesús es autobasileia, que Jesús mismo es el reino. El reino en palabras actuales, el reino es el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios más hermoso pues es haber compartido a su Hijo. Y esto es algo muy bonito porque en la medida en que nosotros vemos la manera como Jesús habla, como Jesús actúa en sus propios gestos y silencios, vemos el proyecto, vemos al Padre. Así se lo hace saber a Felipe cuando Felipe, un poquito
distraidón, porque cada uno de los seguidores pues tenía sus cualidades, ¿no? Y entonces Felipe le dice, bueno, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice con claridad, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces el camino para encontrarnos realmente o para entrar en ese misterio precioso que es el misterio de la encarnación es a través del rostro humano de Jesús, de la humanidad de Jesús. Muy bien, maestro. Hablamos de la parte humana de Jesús. Aquí en este libro vamos a encontrar un Jesús histórico o un Cristo de fe. Sí, mira, Ricardo, esta pregunta pues es muy aguda. Se ve que andas en estas cosas, ¿no? Uno de los grandes problemas en la investigación de los últimos 50 años es que llegó un momento en que se hizo una separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y esto no es bueno, porque es el mismo Jesús, es el mismo que el Cristo de la fe. Entonces un autor alemán muy agudo, escribe un libro precioso, se llama Musner, y él dice que debemos más bien referirnos a Jesús y el texto. Entonces, el texto, que es mediante lo que nosotros lo conocemos, es el testimonio de la experiencia que nuestros primeros hermanos en la fe tuvieron del contacto con el Señor Jesús. Entonces, es más fino hablar con Musner, Jesús y el texto, porque el Jesús histórico, el que anduvo caminando, es el mismo Jesús que aparece en el texto y es el mismo Jesús que descubrimos en el rostro de cada uno de nuestros hermanos necesitados. Entonces hay que tener muy clarito, ¿no? Jesús y el texto. Muy bien, maestro, muchas gracias. Una pregunta, así como que la pregunta de los 50,000 millones, ¿no? Jesús es más humano que divino, más divino que humano. Para las personas que no están tan adentradas en esto, ¿cómo se lo puede explicar? Sí, esta bonita pregunta. Mira, aquí no es una cuestión de comparación. Aquí el centro de nuestra fe es muy claro, es algo muy bonito. El centro de nuestra fe no es que Jesús sea Dios, que Jesús lo es. No es que Jesús sea hombre, que Jesús lo es, sino que Jesús es el Dios hombre, por hoy y siempre. Entonces esta parte es muy importante tenerla clara. Al acercarnos nosotros a cada texto de los evangelios, tenemos que tener muy claro que no le debemos hacer descuento ni a su divinidad ni a su humanidad. En cada momento que Jesús actúa, nos muestra el misterio de la encarnación, es decir, el misterio del Dios que viene a compartir la vida con nosotros. No viene a darnos lecciones de vida, sino viene a vivir nuestra vida, a aprender de nosotros lo que significa ser humano, para de esa manera comprendernos y abrirnos el camino al cielo. Esto es en un texto precioso de San Lucas. Yo me he especializado en la obra de Lucas. Dice clarito que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. No fue un meteorito caído del cielo, perfecto, sino que es una persona que, como todos nosotros, tiene que entrar a ese asuntillo que es nuestra humanidad para poder irla comprendiendo. Dentro de la humanidad, la gran diferencia es que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero Él nunca sucumbió al pecado. Es libre de pecado, es la persona más buena que ha existido y existirá, y con un corazón que no le cabe en el pecho. Muy interesante, ¿verdad? Gracias. Bueno, tenemos el libro El rostro humano de Jesús, pero ¿qué es lo que nos puede atraer o seducir este libro? Lo que yo creo que podría atraer del libro, los que escribimos, tenemos mucha ilusión. Cuando estamos haciendo un libro pensamos que a lo mejor no va a ser leído, pero tenía que ser escrito. O sea, un libro es una experiencia de vida. Dios a cada persona le muestra un camino diferente, ¿no? Entonces, como autor, ¿qué es lo que creo que tiene este libro de particular? Que este libro nace de la experiencia.
me ha tocado mucho ir con jóvenes y en algunas ocasiones los jóvenes caen en un problema. Dios sí, Cristo sí, la iglesia no. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado de tratar de aclarar, de vivir, de mostrar. Y hay un ejemplo, por ejemplo, en el libro que es muy bonito porque cuando estaba mi esposa y cuando estaban mis niños pequeñitos, entonces yo observaba mucho cómo actuaba el niño que empieza a caminar, 1 o 2 años, y entonces veía un pajarito, veía una cosa y corría el niño pues al encuentro del pajarito, pero al poquito tiempo volvía con su mamá. Y ya la mamá le hacía una caricia y luego el niño volvía de nuevo y veía un niño más grande, lo veía, lo admiraba, quería, pero volvía con su mamá. Y ahí me llega la inspiración de decir, a ver, así es nuestra madre la iglesia, que es santa y pecadora. Pero nuestra madre la iglesia es nuestra madre. Y en la medida en que nosotros nos acercamos a los documentos, el libro tiene mucho la voz de la iglesia detrás, en esa medida vamos a hacer una interpretación verdaderamente adecuada, una interpretación fidedigna. La interpretación de la Biblia, un documento precioso de la Biblia en la iglesia en el año del 93, dice de una manera muy fuerte pero muy clara, el fundamentalismo, es decir, tomar los textos de manera textual es un suicidio mental. Por eso tenemos que aprender a interpretar. Y aprender a interpretar implica, en primer lugar, contextualizar. Entonces, el libro ayuda mucho en ese sentido, porque está hecho, dentro de la especialidad mía es la hermenéutica, está hecho en ese sentido, de ir ayudando al lector para que trate de vivir el momento realmente como lo vivían en aquella época, que era una situación totalmente diferente a la nuestra. Muy bien. Muchos hablan de Dios, pero ninguno ha visto su rostro, no más que Jesús. Y eso nos lo dice Juan, ¿verdad? Este libro es para descubrir el rostro de Dios a través de Jesús. Sí, es que Ricardo, la expresión del Padre es muy bonito. El primer versículo del prólogo es precioso, ¿no? Aquí hay el prólogo en San Juan, ¿no? Dice, en el principio existía el Verbo. La palabra en griego arge significa el principio del principio, el principio sin principio, o sea, desde siempre. Existía el Verbo. Logos, la palabra logos en griego tiene más de 30 diferentes concepciones. Entonces, escoger esa palabra. En principio existía el Verbo. Luego viene, el Verbo estaba junto a Dios. Y en tercer lugar, el Verbo era Dios. Entonces, aquí hay algo que es muy clarito. Muchos autores en la Biblia latinoamericana se expresan en este sentido. El Verbo, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios, ahí podríamos decir, el Verbo estaba junto al Padre. Y el Verbo era Dios. Entonces, queremos conocer realmente a Jesús, queremos conocer realmente al Padre, es a través de la humanidad de Jesús. Y el propio Jesús lo dice, como hemos dicho con Felipe, pero también a través de las Escrituras. El Jesús juánico dice de una manera preciosa, y esto hay que bendecir, tener un instituto bíblico entre nosotros, un instituto bíblico católico, es una manera muy bonita porque dice, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Cuando se estudia cuidadosamente la Escritura, se va a ir descubriendo realmente esos matices que nos muestran al hombre venido de Dios, a Jesús de Nazaret. Muy bien, perfecto. Yo más quiero, así como para que reflexione la gente, un parrafito de lo que nos dijo el Papa Juan Pablo II. Dice que Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Eso nos dice Juan Pablo II. ¿Sí? O sea, para que reflexionen los radioescuchas y todos los que nos están viendo, que esto lo dijo el Papa Juan Pablo II. Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Y encaja perfectamente con su libro más. Claro, ¿verdad? por supuesto. Así es, y como también nos dice Juan 1:18, ¿no? Muchos he dicho, nadie ha visto el rostro de Dios, pero solo Jesús. Sí, y como nos dice el maestro, que yo ya tengo la experiencia de haber leído este libro,
que puedo decir que es una verdadera delicia, es un placer estar leyéndolo, estar viendo cómo en cada una de sus páginas, en cada uno de las líneas que el maestro hace favor de escribir, se refleja no solo a ese Jesús, sino la experiencia, como también lo dice el maestro. No solo es un libro, es una experiencia de vida lo que el maestro va a transmitir, y cómo nosotros podemos encontrar en cada uno de nuestros hermanos esto, y cómo también el libro refleja, como lo dice él, el magisterio, y como viene citado aquí en el Verbo 25. Quien no conoce a Jesús, quien desconoce las Escrituras, desconoce a Jesús. Nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces aquí también es parte de lo que nosotros podemos conocer para poder amarlo más, ¿no? Entonces, maestro, ¿dónde podemos adquirir el libro? Sí, el libro se puede adquirir aquí en el Instituto Bíblico, y también no sé si puedo dar mi correo electrónico. Sí, entonces adelante. El correo electrónico es jlopezvergara@hotmail.com. El libro vale 100 pesos. Esto es un apostolado, no un negocio. Recuperamos el papel para poder hacer nuevas ediciones de diferentes investigaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias, y lo más seguro es que también esté a la venta en Católica Radio para que pues lo chequen después, posteriormente. Vamos a dejar aquí la entrevista, no nos despedimos del todo, para invitar a nuestras radioescuchas, a las personas que nos siguen, para que se queden con nosotros en un momento más. El maestro va a comenzar con la conferencia, la presentación del libro de una manera pues magistral, como siempre, y a quien le agradecemos el favor de su tiempo, y pues por el momento nos quedamos hasta aquí para bajar a escuchar. Sí, claro, para seguir la conferencia magistral, sí, con el maestro Juan López, y espero que todos vamos a transmitir el video, sí. ¿Tenemos el permiso? Transmitir el video de la conferencia ya entre amigos, sí, ahí va a estar la conferencia. Okay. Sí. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Mariel. Qué amables. Hasta Muchas luego. gracias. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a través de Católica Radio, la radio independiente al servicio de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos cada martes en punto de las 6 de la tarde, aquí en su programa Entre Amigos. Conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. Los esperamos.